Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente una vez más con ustedes y con uno de los temas esenciales de la palabra de Dios. Continuamos en el estudio del libro a los Romanos escrito por el apóstol Pablo. Pero de antemano quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por su audiencia, como al programa del pastor Luis Correa, Acción, Visión en Acción en Matagalpa. Un saludo muy cordial a los hermanos en Nicaragua, así como en otros lugares como en Honduras, que probablemente nos estarán viendo. Que Dios les bendiga ricamente. Hoy continuamos con el estudio a la carta a los Romanos y vamos a entrar al capítulo 3, versículos 21 a 26. Vamos a abarcar esos textos y vamos a titular el tema de hoy, la manifestación de la justicia de Dios. Cómo Dios manifiesta su justicia al hombre. Voy a leerle el capítulo 3, verso del 21 al 31. De la carta a los Romanos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26. Y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dejémoslo por ahí. Ahora vamos a dar inicio. El apóstol Pablo hace en esta sesión, o podemos decir que esta es una de las sesiones más importantes de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. O podemos decir que quizás sea el pasaje más importante en toda la Biblia. La importancia de estos versos radica en la explicación teológica que Pablo hace de la manera en que Dios salva al hombre. El tema principal de Dios para con el hombre es la salvación. Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí hace, una explicación teológica de cómo Dios o de qué manera Dios salva al hombre. Vamos a detenernos para estudiar a fondo estos pasajes. De esta manera podemos nosotros tener una idea o una comprensión básica, fundamental y no algo superficial del Evangelio. Haber expuesto en los versos anteriores la necesidad de que todo hombre, todo ser humano, tiene la necesidad de la justicia de Dios. Recordemos que Pablo comienza su carta y explica o detalla las diferencias que había o las diferentes formas de hombre, como el hombre pagano, el hombre moral, el judío que era soberbio y que se enorgullecía de que era judío y que tenía la palabra, y concluyó diciendo que no importa el hombre moralista, el hombre pagano o el hombre judío, todos necesitan la salvación de Dios o la justicia de Dios. Porque el hombre no se puede justificar por sus propias obras. Entonces Pablo explica el plan de Dios para nuestra salvación de la siguiente forma. Él hace un bosquejo de la siguiente manera. Pablo describe el camino de la salvación de la siguiente forma. Dice Pablo en el verso 21
que Dios ha provisto una justicia. Vuelvo a leer el verso 21 del capítulo 3 de Romanos. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Vemos también que esta justicia viene a ser nuestra únicamente por la fe, no por las obras, sino por la fe. Dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No la fe, esa fe que no importa en lo que tú creas o no importa a donde tú vayas, si detrás del Calvario tú estás. No es esa, no, la que se practica y se canta muy comúnmente. Hay una sola fe y esa fe es la fe en Jesucristo. Dice, para que todos los que crean en Él, ¿en quién? En Jesucristo. Porque no hay diferencia. ¿Por qué dice Pablo aquí que no hay diferencia? No hay diferencia para Dios. El plan de Dios de salvación es para todo hombre. O sea que todo hombre tiene la necesidad urgente de la justicia de Dios para la salvación. No importa que sea un hombre muy moralista o un hombre muy pagano, o como decía Pablo, judío, muy soberbio y muy orgulloso de que eran judíos y que tenían la palabra. Pablo dice, no importa quién tú seas, tú necesitas la justicia de Dios para la salvación. Dice, esta justicia es para todos, judíos y gentiles, dice Pablo. Esta justicia viene totalmente por la gracia de Dios y viene a través de la muerte de Cristo. O sea que a través de la gracia y la muerte de Cristo somos declarados justos ante Dios, dice el apóstol Pablo. Y una de las características de esta gran salvación es que esta salvación está de acuerdo al carácter de Dios. Ahora, o sea, que está de acuerdo con el carácter santo y justo de Dios. Dice que vamos a describir ahora cuál es el camino a la salvación. Primeramente, Dios ha provisto una justicia. Pablo dice en estos versos acerca de la justicia de Dios. Aquí lo fundamental es que esta justicia viene de Dios. No proviene de otro lugar, ni porque usted haga muchas buenas obras, sea una persona buena, no. Solamente esta justicia viene de Dios. Dios es el autor. Dios es el autor de esta justicia. Y aquí Pablo da algunos detalles acerca de esta justicia que Dios ha provisto a través del Evangelio. Recordemos que el Evangelio es el método que Dios usa para que alcanzar la salvación el hombre. Es el Evangelio. Vamos a ver un primer detalle. El momento de la provisión de la justicia divina. Pablo dice en el verso 21, que es donde Dios habla, donde Pablo habla de la provisión de la justicia de Dios, dice, pero ahora, dice el apóstol Pablo. O sea, se refiere al tiempo en el cual Dios ha provisto, el tiempo en que Dios ha dado la justicia. En tiempos pasados, los gentiles estaban bajo la ira de Dios. Estaban sumergidos en el pecado. Los judíos buscaban también en vano la santidad a través de la ley, de las obras de la ley. Pero dice Pablo con este ahora, pero ahora, tanto judíos como gentiles, ahora, en estos tiempos, Dios ha revelado una manera muy especial, la cual el hombre puede ser justo delante de Él. Él está hablando aquí de los dos, tanto judíos como gentiles, delante de Él. Algo que es completamente nuevo, ha ocurrido con la venida de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora que ha venido el Mesías,
el Mesías cumplió con la promesa del Padre, algo grande ha sucedido, tanto para gentiles como para los judíos. Y esto es el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, dice el apóstol Pablo. Otro detalle que menciona Pablo aquí en este verso 21, y es la manera en que Dios provee esta justicia divina. Y en esta provisión divina que Dios da, es una justicia que el hombre necesita, y esa necesidad es urgente. La primera cosa, dice Pablo, es que aparte de la ley, el mismo verso 21, dice, aparte de la ley, que dice, aparte de la ley, esta frase ha sido una frase la cual muchos han querido tergiversar o han malinterpretado. Y han querido decir que la ley ya no servía, porque Pablo decía aparte de la ley. Lo contrario, Pablo dice que el Evangelio, lejos de querer abrogar la ley, omitirla o quitarla, la confirma. El Evangelio confirma la ley de Dios. Además también aquí se reconoce el valor de la ley. Por tanto, cuando Pablo dice aparte de la ley, tenemos que saber a qué se refería a él. Recordemos que en la época de Pablo, los rabinos o el concilio de rabinos, el grupo, habían creado lo que se llama las obras de la ley, que iba a par con la ley de Dios, con una finalidad. Estas leyes las hicieron ellos para poder proteger, según ellos, la ley que Dios había dado. Se llamaba la ley tradicional oral de los antiguos y era basada en proteger supuestamente que la ley de Dios se cumpliera, y encima de eso crearon leyes para cubrir la ley de Dios, que es lo que Pablo le llama las obras de la ley. Dice, Pablo enseña que esta justicia de Dios no tiene nada que ver con las obras de la ley. Usted podrá hacer muchas buenas obras, ofrendar mucho, trabajar mucho, pero no es lo que Dios le está pidiendo a usted. No es por obra de la ley, por cumplimiento en obras, no, es por la fe, dice. Y esta justicia no se otorga a los hombres en base a sus buenas obras o a su criterio, a su manera de ellos pensar. Vemos que la justicia de Dios nos otorga en base al cumplimiento perfecto de la ley de Dios por parte de Cristo. Es decir, que la doctrina de la justificación no es simplemente que Dios nos declara sin culpa, sino que Dios nos considera completamente justos, como si nosotros realmente hubiésemos cumplido fielmente la ley de Dios durante toda nuestra vida. Eso es lo que se llama la justicia de Dios. Y tuvo que venir Cristo para venir a hacer el cumplimiento de esto que está diciendo el apóstol Pablo. Después de haber venido, de la venida del Mesías, la venida de Cristo, ahora la justicia de Dios es necesaria tanto para judíos como para gentiles. Y esta justicia Dios la otorga al hombre, no por las buenas obras, sino por la fe en Jesucristo. Otra segunda detalle del apóstol Pablo, en este mismo verso 21, es cuando él dice, se ha manifestado. Dice el apóstol Pablo, que se ha manifestado. Pablo usa aquí el tiempo, o sea, perfecto, se ha manifestado, porque se está refiriendo a los eventos que se relacionan con la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Fíjese que el Evangelio de Dios está basado en la muerte y resurrección
la vida, la muerte y resurrección de Cristo. Dice Pablo aquí, quiere enfatizar que la manifestación de la justicia de Dios es algo que es permanente, no es algo que es temporal, no, esto es permanente, la justicia de Dios, y que fluye de lo que sucedió en el pasado. ¿Qué sucedió en el pasado? Dice el apóstol Pablo, de acuerdo a Pablo, fue la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Basado en eso es que Dios otorga su justicia al hombre permanentemente, dice aquí el apóstol Pablo. Otro detalle de Pablo acerca de la justicia de Dios es que la predicción de la provisión de la justicia divina, dice Pablo, al concluir el verso 21, dice: testificada por la ley y por los profetas. O sea que la justicia de Dios es testificada por la ley y por los profetas. Pablo afirma que la salvación fue algo que Dios planeó desde la eternidad. Y lo había predicho, o lo había anticipado en el Antiguo Testamento. Vemos la importancia del Antiguo Testamento, hermano. El Antiguo Testamento es palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene expiración, no caduca, porque ese Antiguo Testamento ya yo no debo de observarlo, ya yo no debo de leerlo. No, el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Y en el Antiguo Testamento, ahí es donde Dios ha predicho grandes cosas para la humanidad. Esto explica que nunca debemos enseñar o dar la impresión que la salvación por medio de la fe en Cristo fue algo que Dios tuvo que inventar en el momento. Recordemos que en el momento en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva cometieron la desobediencia, Dios tenía el plan trazado para la humanidad, para el hombre. Dice que esto fue planeado desde la eternidad. Por lo tanto, Dios no tuvo que improvisar plan en el momento. Todo el Antiguo Testamento está lleno de referencias y de alusiones con relación a la salvación de Dios para con el hombre. El Antiguo Testamento está lleno de referencias, de revelaciones de la justicia de Dios, del plan de Dios para la salvación para con el hombre. También ahí Dios iba a revelar la venida del Mesías. Vemos que en los profetas como en Isaías se revela el nacimiento y la vida del Mesías. También esta referencia podemos ver que hay ciertos ejemplos que se dieron en el Antiguo Testamento que nos indican, que nos señalan a Cristo. Uno de los ejemplos es el sacrificio de Isaac. Vemos que podemos decir, era como por el símbolo del carnero, la sustitución del carnero. Vemos también en el Antiguo Testamento y en algunos salmos y algunos libros proféticos, grandes ejemplos que todos nos llevan o nos señalan al Hijo de Dios, al Mesías, a Cristo, el cual es el autor y consumador de todas las obras, por el cual Dios en el Antiguo Testamento nos da revelación de esa venida de ese Mesías, que era a través de él que Dios tenía el plan de salvación y redención para la humanidad. Por lo tanto, era testificado por la ley. Inclusive, hermano, cada una de las fiestas indicadas por Dios a su pueblo, todas señalan un momento en el que Cristo iba a padecer su sacrificio, como en el día de la Pascua. Y cada una de estas fiestas señalan a Cristo como ejemplo en esas fiestas. Vemos que esta justicia viene a ser nuestra
solamente a través de la fe. O sea, no podemos ganar la justicia de Dios a través de obras o de grandes cosas que hagamos para agradar a Dios. Es por la fe. Pablo dice aquí que el hombre puede obtener la justicia de Dios. Lo obtiene únicamente, dice el verso 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces esta fe únicamente la puede usted obtener, únicamente dice que es por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios se otorga al hombre únicamente a través de la fe en Cristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 22. Dice que por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, ese Él es Cristo. Porque no hay diferencia. O sea, usted sea lo que usted piense ser, usted necesita la justicia de Dios. Para usted obtenerla, únicamente la puede obtener a través de la fe en Jesucristo. Dice, una vez más hay que enfatizar que la fe no debe ser entendida como una obra que el hombre hace para obtener su salvación. No. Al fin, dice, no es la fe que nos salva, sino es Cristo el que nos salva a través de su vida, muerte y resurrección. La fe solo es el instrumento, no es la causa de nuestra salvación. La causa de nuestra salvación es la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y la fe es el instrumento que nos lleva a recibir la justicia de Dios para salvación. Esta justicia es para todos, para todo aquel que cree. Dice aquí el apóstol Pablo en el verso 22. No importa que sea judío como gentil, usted sea blanco o el negro, que sea el hombre o la mujer. En términos general, todos necesitan la justicia de Dios. Y solamente esta justicia se obtiene, recalcando, es a través de cómo. Por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Por lo tanto, todos necesitamos de esa justicia de Dios. Pablo aquí ha comprobado que todo el mundo, todos estamos bajo la condenación de Dios. ¿Por qué razón? Por el pecado. Recordemos que el pecado separó al hombre de Dios. Totalmente. Lo separó. Y ahí se originó una pared entre Dios y el hombre. Y esa pared llamada pecado, el hombre no puede atravesarla para llegar a Dios, porque eso impide el acercamiento hacia Dios. Y esa pared que se llama pecado no solamente impide a gentiles, sino también a judíos. Porque tanto gentiles como judíos, no importa el término o la raza o la nacionalidad, su naturaleza pecaminosa le impide llegar a Dios por esa pared. Esa pared llamada pecado es lo que nos condena ante Dios. Dice, Pablo tiene aquí dos expresiones que colocan a toda la raza humana en la misma condición ante Dios. Dice el verso 23, el apóstol Pablo, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice aquí Pablo. Dice, Pablo escribe claro, en cuanto todos pecaron, o sea, todos nosotros hemos pecado. Adán pecó, y como todos somos descendientes de la familia de Adán, todos somos considerados pecadores. Todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron. Y que todo, o sea que toda la raza humana, legalmente, descendientes de Adán, somos
pecadores. Entonces, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que como todos hemos pecado y estamos destituidos, cuando decimos destituidos, es que estamos prohibidos o tenemos una prohibición de entrar a la gloria de Dios. Tenemos un impedimento y es esa pared que se llama pecado. Aquí, esta parte de decir destituido, estamos en falta. Estamos en una falta delante de Dios. No alcanzamos lo suficiente para poder llegar ante Dios. Dice aquí el apóstol Pablo. Dice, uno de los propósitos de Dios es la justificación. Es cambiar esta situación. ¿Cuál situación? La situación que hay de separación entre Dios y los hombres. Dándole y devolviéndole al hombre la gloria que perdió frente a Dios. Tenemos que, Dios quiere a través de su justicia acercar al hombre hacia Él. Dice, esto significa que el creyente empieza ahora, cuando el creyente viene a Cristo, acepta la fe por medio de la fe en Cristo Jesús, acepta la justicia de Dios, comienza a gozar de lo que es la gloria de Dios a través de la salvación en Cristo Jesús. Esta justicia también viene totalmente por la gracia de Dios. Verso 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es que en Cristo Jesús. Pablo aquí enfatiza que la justificación ante Dios es un don, es como un regalo que nosotros no merecemos. Este regalo es gratuito y es de parte de Dios. El apóstol Pablo usa aquí la palabra gratuitamente y por su gracia. O sea que no nos cuesta a nosotros, no tiene un valor, o sea, no tenemos que pagar un precio para obtener ese don o ese regalo. Y esto no es por nuestros méritos, es por su gracia. Y este es un punto, la gracia de Dios es algo que el hombre, tanto el hombre como la mujer cristiana, tiene que aprender a valorar o debe valorarla. La gracia de Dios otorgada al hombre por su justicia es algo que es tan valioso que el hombre tiene que atesorarla. Y le digo porque la gracia se ha malinterpretado en muchas ocasiones, que estamos viviendo bajo la gracia, que por lo tanto somos libres, tenemos libertad de hacer lo que queremos porque estamos bajo la gracia. Cuando se vivía bajo la ley, ¿verdad? La ley, Dios castigaba al hombre de inmediato. El caso de Ananías y Zafira, recuerden que Ananías y Zafira, y casos anteriores de ellos, que el hombre, Dios no toleraba ciertas pecaminosidades o ciertas maldades en el hombre. La ley ofrecía, enseñaba el pecado, pero no daba la solución. La gracia de Dios, todavía, la gracia de Dios ofrece el perdón y da la solución a través de Jesucristo. Por lo tanto, la gracia es más demandante que la ley. Porque la gracia, a través de Jesucristo, nosotros podemos recibir el perdón de Dios. Pero tenemos nosotros, es gratuita sí, pero recordemos que le costó el precio de que Dios tuvo que pagar, fue su Hijo Jesucristo. Y esta gracia, aparte de otorgarnos, de decirnos y declararnos que somos pecadores y que la justicia de Dios nos hace justo delante de Él a través de la fe en Jesucristo, nos da la solución a nuestro problema, que es el pecado.
Pero, como les dije anteriormente, la gracia es más demandante que la ley. Porque no solamente tenemos que vivir en santidad, sino que tenemos que vivir en obediencia a la ley de Dios. Y eso nos lleva a nosotros a vivir una vida en santidad. El hombre no puede hacer nada para merecer la justificación. No puede hacer absolutamente. El hombre podrá hacer muchas penitencias, podrá hacer grandes obras, grandes donaciones, pero eso no lo va a justificar delante de Dios. Dice que la gracia está completamente está dispuesta para todo aquel que acepta por medio de la fe en Cristo la justicia de Dios. Esta justicia viene por la muerte de Cristo. Recordemos que el Evangelio de Dios es el método de salvación para el hombre. Y el plan de Dios, dentro del plan de Dios está la muerte de su Hijo Jesucristo para poder lograr la redención del hombre. Dice que la justificación es gratis para el ser humano, pero Dios tuvo que pagar un precio altísimo, y ese precio fue la muerte de su único Hijo. Pablo hace aquí la referencia al costo de la justificación. ¿Cuánto le costó a Dios justificar al hombre? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es el verso 24, la segunda parte, que dice: mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, fuimos redimidos, fuimos saldados de nuestra deuda a través de Jesucristo. Nuestra deuda fue cancelada. Dios canceló nuestra deuda que teníamos con Él. ¿Cuál deuda? La deuda del pecado. No observábamos la ley, vivíamos por nuestras propias voluntades, no éramos obedientes, pero ahora mediante la redención que es en Cristo Jesús, podemos obtener la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. La redención, ¿qué es la redención? Es una palabra muy usada en el Nuevo Testamento. Esta palabra viene originalmente de una raíz griega que significa aflojar. Aflojar, dice, soltar, quitar cadena a los prisioneros. Dice, soltar a un esclavo por medio del pago de un precio. Eso éramos nosotros antes de tener a Cristo. Si usted no tiene a Cristo, si usted no ha aceptado la fe, no tiene la fe mediante el cual podamos ser salvos, usted es llamado un esclavo. ¿Esclavo de quién? Del pecado. El pecado lo tiene usted atado. La redención en Cristo es el medio de pago o el precio para ser soltado, aflojado o liberado de las cadenas de esclavitud que está bajo el poder del pecado. La redención es la compra de la libertad por medio de pagar un precio de rescate. ¿Quién pagó el precio de rescate? Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Ahora podemos preguntarnos, ¿de cuál esclavitud necesitaba el hombre ser rescatado? Podemos decir bíblicamente que el hombre pecador, el hombre que de naturaleza pecaminosa, necesitaba ser rescatado de la esclavitud del pecado. ¿Y de quién más? Y de Satanás. De Satanás primeramente. También tenía que ser rescatado de la ira de Dios.
Recordemos que Dios revela su justicia para salvación, pero también revela su ira para condenación. Dice, él mismo no podía, o sea, el hombre no puede pagar el precio porque es demasiado alto. Y nunca lo va a pagar porque solamente Cristo era el único que podía pagar ese precio. Y lo pagó por rescate del hombre. Dice, el hombre no podía hacer nada para sí mismo. No puede hacer nada. Dios lo hizo enviando a su único hijo para morir en la cruz. El pago del precio de su sangre, el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios, abrió las puertas de las prisiones. ¿Cuáles? Prisión en que estaba el hombre encadenado por el pecado y por Satanás. Y para darle al hombre su libertad, salvándolo de la ira de Dios. Recordemos que la ira de Dios sobre el pecador es inminente. Toda gloria ha de ser dada solamente a Cristo, porque Él compró nuestra libertad. ¿A quién debe usted darle toda la gloria? Es a Cristo, porque Él es el que pagó el precio de nuestra libertad. Es solo por medio de su muerte redentora, la muerte de Cristo, que Dios nos puede justificar ante su presencia. Nosotros no podemos presentarnos delante de Dios en condición pecaminosa. Tenemos que presentarnos delante de Dios de la manera en que siendo redimido por Cristo, estando dentro de Cristo. Dios nos ve a nosotros justos y redimidos cuando nos ve dentro de Cristo o en Cristo. Esa es la manera que Dios nos puede justificar y estar delante de su presencia. Vemos que podemos enfatizar, que podemos decir, nosotros no hemos sido rescatados simplemente para vivir una vida como nos plazca o libremente o como nosotros querramos. Más bien hemos sido comprados para ser siervos útiles a Dios. Nosotros hemos sido liberados, hemos sido libertados de las prisiones del pecado y de Satanás, con un propósito de servirle a Dios. El precio que Él pagó es un precio muy alto, por el cual vale la pena ser siervos útiles de Dios. Dice, una de las características de esta gran salvación, de acuerdo al apóstol Pablo, el verso 25 al 26, dice de la siguiente manera: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tremenda concesión la de Dios. Aquí podemos describir la manera en la cual Dios justifica al hombre. Pablo aquí describe las características que resaltan de este método de Dios para salvar al hombre. Recordemos que el Evangelio es el método de Dios para salvación del hombre. Dice, Dios es todopoderoso. Dice, Él podría salvar al hombre de otra manera, y no solo por medio de la muerte de Cristo. Dice, la pregunta entonces, ¿por qué eligió Dios de esta manera salvar al hombre? ¿Por qué no simplemente perdonó sus pecados? Podemos decir que Pablo expone esta característica y dice que muestran todo lo que está simplemente en salvar al hombre. Vamos a ver lo que dice el verso 26 para ver esta respuesta a esta característica. Dice así:
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aquí vemos, hermanos, que la primera característica del método que Dios ha elegido para salvar al hombre es que la salvación está de acuerdo al carácter de Dios. Recordemos que el carácter de Dios es justo. Él es un juez justo. Y Él es santo. Y delante de Él no puede haber ninguna inmundicia. Él es santo. Por lo tanto, tenemos que buscar la santidad, porque Dios es santo. Practicar la justicia de Dios, porque Dios es justo. Vemos aquí, hermanos, que ese es el carácter de Dios. Y hay tres cosas importantes que debemos notar en cuanto a la muerte redentora de Cristo. La primera es la propiciación. La palabra propiciación acá viene del propiciatorio. Propiciatorio era el nombre que se le dio a la tapa del arca del pacto, donde estaban ubicados los dos querubines. El significado del propiciatorio fue que el día de la expiación, la sangre del macho cabrío era derramada sobre la tapa del arca del pacto, o sea, sobre el propiciatorio, para aplacar la ira de Dios. Esto efectuaba la expiación de los pecados de Israel y purificaba el santuario. Vemos aquí que muchos comentaristas dicen que expiación y propiciación son palabras que dan más o menos una idea de que hay una persona ofendida, y en este caso es Dios el que está ofendido con el hombre. ¿Por qué? Por el pecado. El hombre continúa pecando. Entonces vemos que eso trae como consecuencia la ira de Dios. Y esta ira de Dios tenía que ser aplacada con el derramamiento de la sangre sobre este lugar de sacrificio, o sobre el propiciatorio, la tapa del arca. ¿Para qué? Para que Dios aplacara su ira. Y esto simplemente hacía una función ceremonial de limpieza, porque la expiación es limpieza, purificación del pecado del hombre ante Dios. La sangre, la propiciación está íntimamente relacionada con la sangre. Dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Porque fue la muerte de Cristo en la cruz que aplacó la ira de Dios contra el pecado del hombre. Podemos ver aquí, hermanos, por qué es que Pablo especifica o habla de la sangre. Volvemos a leer el verso 25 y vamos a ver que dice que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿En la sangre de quién? La sangre de Cristo. Para manifestar su justicia. O sea que sin derramamiento de la sangre de Cristo, Dios no iba a manifestar su justicia para con el hombre. Y a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No fue que Dios se le olvidó los pecados pasados. Lo que sucede es que Él iba acreditando esos pecados hasta que surgiera la muerte de Cristo. Cuando surgió la muerte de Cristo, esos pecados comenzaron a ser cancelados a través de la sangre de Cristo. Pero no es que Dios se le olvidó el pecado de los pasados. No, en ninguna manera. Entonces, hermanos, vemos aquí que en el Antiguo Testamento
leemos que la sangre de los animales sacrificados jugaba un papel muy importante. Y volvemos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos que se menciona la importancia del derramamiento de la sangre de los animales para la expiación en el templo. Dice que la muerte animal no era lo suficiente, matar simplemente al animal. La sangre tenía que ser aplicada al hombre que hacía el sacrificio y al altar también, para que de esta manera el pecado sea propiciado, o sea que cancelado. Dice, la ira de Dios caía sobre el animal y la sangre era la demostración que el animal había perdido su vida para que el pecador sea salvo. Era el ejemplo que había de venir en el futuro, que era Cristo. Iba a morir. Y entonces ese derramamiento de sangre iba a aplacar la ira de Dios, y Dios iba entonces a través de la fe en Cristo ¿a qué? A aceptar, a salvar, a justificar al hombre. Iba a traerle la salvación a través de la muerte de Cristo al hombre. La sangre era la evidencia eterna de que Dios había sido propiciado, o sea, de que Dios había sido satisfecho, o Dios se le había dado su satisfacción, había aplacado su ira contra el hombre pecador. Por lo cual, la culpabilidad del hombre había sido, ¿qué? Expiada. El hombre pecador apropia para sí los beneficios de la propiciación a través de la fe en la sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo. Así que, hermanos, nosotros tenemos que ser siervos útiles, siervos agradecidos por este gran sacrificio, por esta muerte redentora de Cristo en el Calvario, para que usted y yo hoy fuésemos aceptados frente, o podamos estar frente a Dios, a través de su justicia, a través de la muerte de Cristo, podemos alcanzar la justicia de Dios para salvación cada uno de nosotros. Si tú aún no has aceptado a Cristo como tu Salvador, a Cristo como el mediador, el redentor de tu vida, tú puedes aceptarlo hoy. Hoy es el tiempo de salvación. Acepta esa oferta de Cristo, que a través de la fe en Cristo Jesús tú puedes ser salvo. Y si te has apartado, estás fuera de los caminos de Dios, regresa a Cristo en esta tarde. Su muerte en la cruz no fue en vano, fue para darte salvación y vida eterna. Vamos a orar y repite estas palabras. Señor Jesús, he oído tu palabra en la cual me dices que tú moriste en la cruz del Calvario, tú derramaste tu sangre para satisfacer al Padre, a Dios, para que a través de este derramamiento de sangre, esa muerte en la cruz, yo alcance salvación, yo alcance la justicia de Dios para salvación y vida eterna. Escríbeme en el libro de la vida. Te acepto como mi Señor y como Salvador. Acepto tu muerte, tu resurrección en la cruz del Calvario. Hazme propicio a ti y limpia mis pecados. Señor, también te pido por los que se han apartado de ti en esta tarde. Mira aquellos, Señor, que desean regresar, Señor. Las puertas están abiertas, la salvación aún está esperando por cada uno de aquellos que desean volver al camino de Dios. Gracias, Señor, una vez más. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por su muerte en la cruz,
por la justificación y por la redención a través de la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, danos propicio a ti, que podamos, Señor, agradarte y servirte como siervos útiles que tú deseas que seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mi hermano.